Algunos de ustedes recuerdan, a ver si seguro que sí se acuerdan de eso, que por allá en la Biblia dice la oración del justo, perdón, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Dónde dice? Santiago 5, versículo 16 o 17 creo que dice, ¿no? La oración del justo puede mucho. Y uno se pregunta, ¿y cómo es una oración eficaz? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y uno se pregunta, ¿cómo es la oración eficaz? Habrá que hacer un curso, ¿cierto? Seguro si ustedes van a la librería cristiana y buscan, le dicen a la persona, dígame, dame un libro que hable sobre la oración eficaz. Quiero decirles que no van a encontrar muchos libros, que seguramente autores inspirados en su experiencia les contarán cómo la oración que hicieron llegó a ser eficaz, ¿cierto? Y obviamente, seguramente lo harán con sustento en la escritura de cómo es esa oración eficaz. Yo estoy convencido y lo sigo sosteniendo que si hay algo en la vida cristiana en lo que nunca debemos estar conformes o satisfechos, es de la manera como oramos y el tiempo que dedicamos a orar. Nunca debemos estar satisfechos y conformes. No, es que yo oré 5 minutos esta mañana. No, es que yo lo que hago es que me mandan una oración, como suele suceder, yo la retuiteo y ya esa oración está lista, prefabricada. Entonces con eso es suficiente. Yo creo que nunca, en la vida cristiana, nunca, absolutamente nunca, en ningún momento debemos conformarnos con lo que oramos o con el tiempo que oramos y también de la manera como lo hacemos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Por una sencilla razón. La oración, como lo vamos a ver ahora, parte de conocimiento de Dios. Y si yo conozco a un Dios que es infinito, cada día lo conozco más, mi oración, ¿cómo tiene que ser? Pues muchísimo mejor. Tiene que ser una oración que no se estanca, sino que tiene que ser diferente. Nuestra vida de oración siempre debe anhelar mayor tiempo y ser mucho mejor. Eso es algo que siempre debemos anhelar y no debemos conformarnos. Ahora, podríamos decir que una oración es eficaz cuando logra obtener aquello por lo cual oramos, ¿cierto? Esa es una oración eficaz. Yo oro y el Señor, yo escucho gente que dice, yo oro y a mí el Señor siempre me responde. O sea, mejor dicho, su oración es eficaz. Y son esas personas que le dicen, ¿sabe qué? Yo vengo a que usted ore por mí porque es que usted es eficacísimo, si me permite la palabra. Su oración es tremendamente eficaz, entonces usted por favor ore por mí porque su oración es muy eficaz. Cuando obviamente recibimos lo que esperamos. Pero decir que una oración es eficaz, noten esto, porque logra que Dios haga, porque logra que Dios no haga lo que dice que va a hacer, y por el contrario, logramos que Él haga nuestra voluntad y no la de Él, es como inaceptable, ¿cierto? Usted dirá, ¿es una oración eficaz? Que Dios no haga lo que dice que va a hacer y que yo logre torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero hacer. Me dice, ¿es eficaz esa oración? Y diría, no, perdón, eso es inaceptable. Que Dios haga mi voluntad y no la suya, pues eso no fue lo que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Sin embargo, en la oración existen tantas posibilidades que Dios en su infinita gracia aún nos permite llegar a cambiar su voluntad cuando intercedemos. ¿Usted sabía eso? En su gracia Dios es tan perfecto que permite que nosotros cambiemos su voluntad. Hoy quiero que consideremos, noten esto, algunos aspectos, no estoy diciendo aquí los aspectos, porque son muchos, pero algunos aspectos que debemos tener en cuenta para aspirar a que nuestra oración sea eficaz. Y espero que ustedes ya se hayan conectado conmigo con Éxodo, porque vamos a seguir en Éxodo todavía. Éxodo 32. Si no se ha conectado todavía con Éxodo, lo animo. Ya llevamos como 5 semanas tratando de conectarnos con Éxodo y aquí seguiremos un poquito de tiempo más con este libro tan hermoso y tan claro para nosotros. Ustedes conocen la historia del Éxodo, ¿no? ¿Cuántos no vieron películas de Semana Santa, de Moisés y los 10? Bueno, ¿cuántos no la vimos? Por lo menos sabemos eso y no hemos leído el Éxodo. Pero los animo a que lean el Éxodo porque tiene muchos detalles más que esto, ¿no? En Éxodo 32, un texto también muy conocido, dice así, versículo 1 al versículo 14. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Lo secuestraron, se perdió en el monte, algo pasó con él. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, lo esculpió, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Increíble, ¿no? Increíble. Recuerden, quizá lo vamos a ver ahorita, Moisés lleva 40 días y 40 noches en el monte. En 40 días se olvidó todo. Todo se olvidó. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: noten lo que dice Aarón: mañana será fiesta para ¿quién? ¿Quién entiende eso, no? Ahora, un detallito que quizás lo iba a mencionar más adelante, pero lo menciono ahora. Aarón ya había sido escogido para ser el sacerdote, el que dirigía la adoración a Dios. Y Aarón entonces le dice: bueno, tenemos este becerro muy bonito, pero mañana con este becerro vamos a hacer fiesta para el Señor. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, no tenés esto tan interesante, tu pueblo, le dice el Señor, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. ¿Se acuerdan ustedes a quién le había dicho el Señor que iba a ser una gran nación? Ahora, este sería otro Abraham, ¿no? Privilegio increíble. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Noten esto: ¿por qué se encenderá tu furor contra quién? Contra tu pueblo. ¿Qué le dijo el Señor? Ese es tu pueblo. Y Moisés le dice: no, Señor, ese es tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. Como que tira la pelota, no. Tu pueblo que sacaste, le dice el Señor a Moisés. Dice: no, ese es el pueblo que tú sacaste, Señor. Ahora, ¿sabe quién puede orar en esos términos? El que ha estado 40 días en la presencia de Dios. El que no ha hecho eso es un atrevido. Pero el que ha estado en una comunión con Dios tan profunda puede decirle: Señor, ese es tu pueblo, arréglatelas con él, ¿no? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y noten lo que le dice Moisés al Señor, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Señor, qué hermosa es tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, háblanos. Este año que nos hemos propuesto, Señor, dedicar más tiempo a la oración, crecer en la oración. Ilumínanos, Señor, en lo que tenemos que aprender cada uno. Tú sabes, Señor, cómo es la vida de oración de cada uno de nosotros. Seguramente nos falta. Seguramente muchos, Señor, como algunos como yo, Señor, siempre nos proponemos en un nuevo año orar más, Señor.
Quizás lo logramos, quizás no lo logramos, pero que este sea un año donde podamos realmente crecer en oración. Señor, ayúdanos a entender y que tu palabra nos ilumine esta mañana. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un texto conocido, ¿no? Muy conocido para todos nosotros. Dios ha hecho un pacto con Israel al sacarlo de la esclavitud para llevarlo a la libertad. El tema que estamos viendo con los hombres los jueves, el tema de la libertad. Dios ha sacado a su pueblo, lo ha sacado de ser esclavo allá en Egipto y lo ha llevado a la libertad. Y en ese pacto les ha dado instrucciones para que construyan el templo. Si usted lee un poco hacia atrás, desde el capítulo 32 atrás, están todas las especificaciones de cómo debe ser el tabernáculo de reunión. Algo que veíamos hace 15 días. Un lugar donde Dios estaría en medio de ellos. Estaría Dios con Israel. ¿Se acuerdan de qué quiere decir eso? El tabernáculo sería Emmanuel para Israel. Dios con nosotros. Ahí el Señor manifestaría su presencia. Sin embargo, este pueblo, acostumbrado a tener dioses visibles, porque eso era lo que ellos habían visto en Egipto, había muchos dioses y están acostumbrados a eso. Ahora, empezar a creer en un Dios invisible, la cosa es complicada. Aunque veían cosas maravillosas, pero ver a ese Dios o creer en ese Dios que es invisible, difícil, les cuesta, como quizás nos cuesta a nosotros también. ¿Y qué hacen ellos? Hacen lo que aprendieron en Egipto: adorar imágenes. Eso es lo que hacen. Allá en Egipto había muchos dioses, veía que los egipcios hacían eso, seguramente ellos habían aprendido a hacer lo mismo, y ellos lo que hacen es, no, pues háganos un becerro, pues es como hacíamos, porque eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque no soportan la ausencia de Moisés. Moisés se perdió, no volvió, no sabemos qué pasó. Lleva 40 días en oración y ayuno en la presencia de Dios. Se cansan de esperar a Moisés y de seguir a un Dios invisible. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que se ha cansado de esperar, como veíamos hace 8 días? No responde el Señor, su enviado no aparece. Yo espero y espero, vengo cada domingo al encuentro, predica uno, predica el otro, ninguno me enseña, no hay respuesta para mí. Estos predicadores están perdidos como Moisés en el monte. ¿Qué hago yo? Me voy a hacer un becerro para adorarlo, seguramente, ¿no? Ellos se cansan de esperar a Moisés y de seguir a un Dios invisible, y deciden hacer un becerro de oro para representar al Señor. De hecho, el becerro representa al Señor, porque dice ahí: mañana le vamos a hacer fiesta al Señor, dice Aarón. Increíble eso, ¿no? A pesar de todo lo que han visto, se abrió el Mar Rojo, salió agua de la peña, bueno, las plagas en Egipto, el maná, todo lo que han visto de Dios, pierden la esperanza, se corrompen y pecan haciendo aquello que Dios les había dicho que no hicieran. No hagan como las otras naciones, no lo hagan. Ellos, ¿qué hacen? Lo hacen. Vuelven a adorar como lo hicieron en Egipto. Eso fue lo que ellos hicieron. Volvemos. Cada rato tenían cada ocasión tenían el deseo de volvamos atrás. Esta es una forma de volver atrás. Volvamos atrás a hacer lo que hacíamos antes. Y eso es lo que ellos hacen. Se apartan del camino. Y esto me llamó algo interesante que me inquietó, es que hacen lo que hoy hace popularmente: mezclan lo sagrado de Dios con prácticas paganas. ¿Sí vieron eso, no? Cuando Aarón dice: mañana tenemos el becerro, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. ¿Eso cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Sincretismo, exactamente. Sincretismo es revolver lo sagrado de Dios con cosas paganas. Y usted vea por ahí, eso hay por todas partes, ¿cierto? Aún en nuestras iglesias, ¿no? También que el agua no sé cómo, que bueno, eso hay de todo, le mezclan, porque es que como eso funciona, pues si es de Dios o no es de Dios, no sé, pero funciona, y lo importante es que funcione. Eso es sincretismo. Eso fue lo que hicieron ellos acá: revolver lo sagrado con lo pagano. Pero como todo lo que hacemos está ante los ojos de Dios, porque el Señor, Moisés está arriba con Dios, y el Señor le dice: quiero contarte lo que está pasando abajo. Tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Todo lo que hacemos está ante los ojos de Dios. El pecado de Israel de inmediato produce, ¿vieron qué produce? La ira de Dios. Dice ahí, se desató, deja que desate mi ira contra ellos y su juicio. Dios le informa a Moisés lo que su pueblo ha hecho, y él también le dice: pero quiero que tú sepas lo que yo voy a hacer.
Y ese es ese momento cuando ocurre, del versículo 10 al 14, es ahí donde ocurre una oración. No, no es la oración eficaz, es una oración eficaz, ¿no? Porque hay muchas. Esta es una oración que tiene por lo menos 3 elementos. Vamos a dejar otro para la próxima, que no lo alcanzamos a ver hoy, pero vamos a ver por lo menos 3 elementos de cómo puede ser una oración eficaz, cómo aspirar a tener una oración eficaz. Lo primero es que Moisés empieza a orar con base en ¿qué? En lo que Dios le revela que va a hacer. Para que una oración sea eficaz, tiene que partir de conocer los planes de Dios. Porque si usted no conoce los planes de Dios, usted va a orar a la loca, perdóname, sin sentido, perdido. Y a veces uno pregunta, pero ¿por qué Dios no me contesta a mí? Porque es que Dios no le oro y pido acá y voy allá y hago rogativa no sé dónde, y yo pido que me oren allá en esta iglesia y en aquella, y voy donde el brujo y no me responde. Lo primero que encontramos aquí es que para que una oración sea eficaz, es que tiene que partir de los planes que Dios nos revela a nosotros. Eso fue lo que sucedió. El Señor le dice: pasó esto con el pueblo, hicieron un becerro, hicieron lo que no les mandé, y yo voy a hacer esto con ellos. Y a partir de eso, Moisés oró, porque conocía los planes de Dios. Vez tras vez en la Biblia se repite que para que una oración sea eficaz, debe comenzar cuando conocemos los planes de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Si ustedes leen, creo que más atrás en Génesis, ¿recuerdan ustedes con Sodoma y Gomorra? Cuando el Señor habla con Abraham, le dice: esto voy a hacer. ¿Y qué hace Abraham? Abraham, perdona la expresión, se agarró a orar y empezó, dijo: un momentico, Señor, y si hay un justo, si hay no sé qué, 50 justos, no sé cuántos justos. Y él dijo: no, yo no doy, Señor, tú tienes que arrepentirte de lo que vas a hacer. Y quiso encajonar al Señor y acorralarlo, hasta que el Señor le dijo: bueno, si hay, no sé, uno tal vez, le dijo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque conocía los planes de Dios. El saber los planes de Dios, Abraham no tuvo más remedios que interceder por esas ciudades. Ahora, eso es muy curioso, ¿no? ¿A cuántos les gustaría conocer los planes de Dios? Pero hay gente que dice que conoce los planes de Dios y son profetas y son adivinos y todo eso. ¿Y qué hace la gente con eso? Pues lucrarse, ¿no? Pues déjeme decirle que si por alguna razón, que puede ocurrir, Dios le revela los planes a usted para el país, para la iglesia, para la nación, para la ciudad, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Orar. No hay otra manera. Hay personas que a veces le preguntan: no, mira, yo estoy inquietísimo, ¿qué hago yo? Mire que alguien me dijo, uno que dice que es profeta me dijo esto, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué me va a hacer? Como nos pasó con una amiga alguna vez que ya estábamos fuera de la iglesia, y dice: una profeta en la iglesia me dijo que el Señor le había mostrado que mi familia o alguien de mi familia iba a tener un accidente terrible esta semana. ¿Qué hago yo con esa profecía? Nos dijo una señora. ¿Qué hace usted con algo que le digan así? No, no salga, ninguno salga, no se muevan durante la semana. Pues cuando de pronto creemos que conocemos los planes de Dios, ¿qué hay que hacer? Orar, para que Dios confirme o no. Aquí el Señor le dice a Moisés, note esta expresión tan interesante, le dice, versículo 10: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Como si estuviera pidiéndole permiso a Moisés para derramar su ira contra el pueblo pecador. Seguramente algunos que tienen la Nueva Versión Internacional van a ver que esa expresión dice, le dice el Señor después de que le dice a Moisés, le dice: ahora quiero decirte, no te metas porque voy a hacer esto. Y la Nueva Traducción Viviente dice: quítate del medio porque mi ira la voy a desatar contra ellos. Esa palabra déjame se traduce así también en esas dos versiones. Lo cierto es que cuando Dios revela sus planes a alguien, noten esto, cuando Dios le revela sus planes a alguien, le está extendiendo una invitación para que ore, para que interceda, porque Dios toma la iniciativa en la oración. Él nos revela cosas, nos revela su fidelidad, su carácter, su amor, su poder, para que nosotros, con base a eso, oremos. Moisés ha estado en el secreto de Dios, solito él, 40 días en el monte, orando y hablando con Dios cara a cara. ¿Usted se imagina esa experiencia cómo debe haber sido? 40 días con Dios. Yo sé que algunos lo primero que piensan es: uy, pero qué hambre, no.
Seguro que pensaríamos, ¿no? ¿Y qué comió? ¿Y qué dónde durmió? Yo les digo, y eso no solamente en este texto, en otros textos. La presencia de Dios convierte cualquier cárcel, cualquier lugar deprimente, como el cielo mismo, porque está la presencia de Dios. Lean lo que sucedió allá en Hechos con Silas y con Pablo en la mazmorra. Lean lo que sucedió con Jeremías en la cisterna. Para él era la presencia de Dios y no importaba. Igual aquí lo que menos importa es una cosa de esas, ¿no? Él ha estado cara a cara, y cara a cara Dios le ha revelado sus planes a Moisés. Por eso es que Moisés aprovecha la oportunidad para interceder por el pueblo. Él implora a Dios, se pone en la brecha, como dice por allá en Ezequiel, ¿no? Habrá alguien que se ponga y haga vallado, dice que se ponga entre la ira de Dios y el pueblo que merece el castigo. Y lo que hace es ponerse en la brecha para apaciguar la ira de Dios. Porque aquí Dios no ha sido injusto, porque algunos dirán, ay, pero pobrecito, si fuéramos Moisés, muchos dirán, pero pobrecito Señor, ellos son ignorantes. Ellos simplemente están copiando lo que hicieron allá en Egipto, y pobrecitos. La verdad, no son tan malos, hay peores que ellos, Señor. ¿No le diríamos así al Señor? O algunos dirán, ¿y por qué Dios es tan bravo? Mira, no es que es amor. Pero pues, un momentico, mira lo que hicieron. Moisés no se pregunta si su oración podrá cambiar la voluntad de Dios o no, porque algunos preguntaríamos, ¿será que oro? ¿Será que sí logro cambiar la voluntad de Dios? No, Moisés no se pregunta eso, sencillamente ora. Algunos quedaríamos preguntando, ¿será que sí oro? ¿Será que sí soy capaz de cambiar la voluntad de Dios? No, como que no te ¿para qué pierdo el tiempo orando? No, Moisés sencillamente escucha, Dios le revela sus planes y dice, ¿qué hay que hacer? Orar, para que Dios cambie su juicio. Hay 3 verbos que se repiten ahí, que dice, vuélvete, bueno, se me perdieron aquí, versículo 12. ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo y acuérdate de Abraham. 3 verbos que son en imperativo, y esto puede sonar duro para nosotros, muy raro, porque en imperativo quiere decir que casi que Moisés le está ordenando a Dios que se arrepienta de destruir a su pueblo. Casi que le está diciendo, tú no puedes hacer eso, Señor, arrepiéntete. Sin embargo, eso lo entenderemos enseguida cuando veamos los siguientes aspectos de cómo es una oración eficaz. Y obviamente, si anhelamos que nuestra oración sea eficaz, debemos conocer los planes de Dios, ¿o no? ¿Cierto? Si entendemos eso y aceptamos eso, si queremos que nuestra oración sea eficaz, ¿qué tenemos que hacer? Conocer los planes de Dios. Y los planes de Dios, ¿cómo los conocemos? Escuchando su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, meditando su palabra, memorizando su palabra, enseñando su palabra. No hay otra manera, ¿no? Además de pasar tiempos en la presencia de Dios. Eso es algo donde vamos a conocer los planes de Dios. ¿Cómo Dios nos revelará sus planes? De esa manera, no hay otra manera. Yo sé que algunos dirán, no, yo voy allí que allá profetizan, allá hay adivinos. El Señor dice que lo hará, pero lo excepcional son esas cosas. Lo natural, lo lógico, ¿cómo lo llamamos la palabra? Lo obvio es a través de su palabra y a través de estar en la presencia del Señor. Así es como el Señor revela. De hecho, ustedes recuerdan ahí en el capítulo 20 de Éxodo, cuando después de los 10 mandamientos, que el pueblo vio el fuego allá en el monte, se metieron, qué susto, y le dijeron a Moisés, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No, que el Señor no nos hable directamente a nosotros, por favor que lo haga a través suyo, le dice, porque nos da miedo que si vamos allá nos consuma. Entonces, lo primero es que si aspiramos a que nuestra oración sea eficaz, tenemos que conocer los planes de Dios. Si tú no conoces los planes de Dios, tu oración seguramente no va a ser eficaz, porque sencillamente vas a orar en ignorancia y no vas a saber cómo orar. Lo segundo está ahí. Nuestras oraciones generalmente giran en torno a ¿qué? A mis necesidades, ¿cierto? Nuestras oraciones normalmente giran en torno a mis necesidades, a mis circunstancias, y se las detallamos a Dios de tal manera, ¿cierto? Como si Él no las conociera, ¿no? Señor, tú sabes mi situación, cómo estoy, debo allí, Señor, los intereses son estos, Señor. Tú sabes cómo es mi mujer, te la describo cómo es, Señor. Es que yo te digo cómo es que es ella, Señor. Y sabes cómo es mi marido también, yo te cuento cómo es, Señor.
Tú no lo conoces, tú no vives con él, Señor. Tú no duermes con ella, tú no sabes cómo es la cantaleta de ella. Yo te cuento, Señor, ¿no? Nuestras oraciones normalmente están enfocadas en mis problemas, en mis situaciones. Pero no solamente giran en torno a eso, también giran en torno a ¿qué? A mis méritos. Señor, mira, tú sabes que necesito esto. Tú les daba a Víctor esto, pero yo soy más bueno que Víctor, yo me porto mejor, Señor. Yo merezco que si tú le dices eso a él, a mí me des más, Señor. Me he portado bien, ¿cierto, Señor? Fulano es pecador, pero mira cómo tú lo bendices, a mí no. Nuestras oraciones también giran en torno a los méritos que creemos tener para que Dios nos responda a las oraciones. Argumentamos delante de Dios por los buenos que somos, por lo merecedores que somos, y por eso el Señor debe responder nuestra oración. Pero lo que aprendemos de una oración eficaz como esta es que la oración eficaz se enfoca en la gloria de Dios, en el nombre de Dios. Él es el centro. Es triste y ustedes lo saben, lo repetimos y no tengo que repetirlo, ustedes lo saben. Vivimos y predicamos un evangelio donde vendemos la idea de que Dios está a mi servicio para darme a mí, gracias, para darme a mí y suplirme mis necesidades, pero no importa, lo importante es que el Señor me dé a mí y listos, porque gira en torno a nosotros. Pero lo que aprendemos aquí, ve usted lo que dice ahí en el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de la faz de la tierra. Moisés nos enseña que para que una oración sea eficaz, en primer lugar, hay que enfocarse en la reputación del Señor, en su santo nombre, en su gloria. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Cómo va a quedar tu fama? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que te quedó grande este pueblo. Se burlarán de ti, quedarás en ridículo, tu nombre no será glorificado. Y obviamente en nuestras oraciones debemos tener prioridad por la gloria de Dios y el nombre de Dios. Eso nunca se nos debe olvidar. Recuerden lo que les dije, yo estoy orando al Señor, le digo: Señor, yo quiero que este año me enseñes a mirarte a ti antes que mis circunstancias, antes que mis problemas, verte a ti. Me acordaba estos días de una canción de antaño, los que saben, ¿no? Mirarte solo a ti, Señor, ¿se acuerdan? Mirar al Señor nomás, poner nuestros ojos en Él. Obviamente en nuestras oraciones debe tener la gloria de Dios y el nombre de Dios. Y aquí hay una pregunta que nos debe surgir a nosotros: ¿cómo glorifica a Dios esto que estoy pidiendo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Estoy pidiendo que el Señor me ayude a mejorar el carro, que me ayude a pagar las deudas, que me quite la DIAN de encima, que me cambie esta mujer, que cambie al marido, que bueno, cuántas cosas. Pero usted tiene que acompañar esa oración con: ¿y cómo glorifica esto que yo estoy pidiendo a Dios? Dios detiene su ira únicamente por causa de su nombre. Dios cambia los planes que tiene sobre Israel solamente por su nombre. No porque, uy, sí, sabe que sí, pobrecitos tan ignorantes, ellos no saben lo que hacen, ¿cierto? Pobrecitos ellos, finalmente se dejaron influenciar por otros. No, está bien. No, recuerde esto: solo el nombre de Dios hizo que Él cambiara sus planes, porque Dios es celoso, dice la Escritura, ¿cierto? Porque Él no quería que su nombre fuera profanado por las demás naciones. Mire un momentico lo que dice en Ezequiel 20. Ahí en Ezequiel el profeta relata un poco aquello que sucedió. Versículo 8 al 14 dice, Ezequiel 20, 8 al 14: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo con ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, ¿a causa de qué?
con todo a causa de mi nombre, para que no se infame ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo. Profanaron en gran manera, y dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Y ve lo que dice este versículo 14 tan bonito. Pero actué a causa de ¿qué? De mi nombre, para que no se infame a la vista de las naciones en cuyos ojos los habría sacado. Recuerde esto: la oración eficaz se enfoca y se centra ¿en qué? En el nombre de Dios, en la gloria de Dios, en exaltar a Dios, no en mi bienestar, no en mi felicidad, es en la gloria de Dios. Yo sé que a mucha gente no le gusta eso, pero es así. A mucha gente hoy en día no le gusta eso porque la gente quiere tener ese Dios que puede manipular a quien lo pone a su servicio. Eso es en esencia porque el ser humano adora imágenes y quiere tener algo visible de Dios, sencillamente para manipularlo. Es en esencia eso. Pero al interceder también tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios. Y ahí ustedes vieron lo que le dice Moisés, ahí otra vez en Éxodo 32. Acuérdate, versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Para interceder también hay que enfocarse en las promesas de Dios. Él es un Dios que no miente, y si Él prometió algo lo cumple. Él cumple sus promesas. El Señor había jurado por Él mismo, por su nombre, y su palabra estaba empeñada en la promesa hecha a Abraham cientos de años atrás, a Isaac y a Jacob. Su nombre representa su identidad, su carácter mismo. Por eso el nombre del Señor es muy importante, es fundamental. La oración eficaz se concentra o se enfoca en la gloria de Dios, en exaltar el nombre de Dios, en que Él sea conocido y reconocido. La promesa encarna los planes de Dios. Y esta promesa que le había hecho a Abraham y a los otros patriarcas encarna los planes futuros de salvación para Israel y para toda la raza humana, a través de Israel, para todos los seres humanos. Esa era la voluntad de Dios, y Moisés se apoya en esa verdad. Los propósitos de Dios de bendecir, de mostrar su amor, muestran su carácter y exaltan su santo nombre. Entonces, en segundo lugar, para que una oración sea eficaz, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de mirar mis circunstancias y lo pobre que soy yo y lo miserable que necesito que el Señor me ayude, y empezar a enfocarnos ¿en qué? En la gloria de Dios, en el nombre de Dios, en la exaltación de Dios. Y el tercer elemento está implícito ahí, porque siempre tenemos duda de cuánto tiempo debemos orar al Señor. ¿Cuánto tiempo debe ser una oración eficaz al Señor? Jesús les dijo a los discípulos, ¿recuerdan cuánto les dijo? Por lo menos oren una hora, muchachos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No han podido orar siquiera una hora, les dice Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos oran aquí una hora? No levantemos la mano como para no comprometernos. El Señor dijo, no han podido ni siquiera una hora orar, le dice Jesús a sus discípulos cuando los invita a orar allí en Getsemaní, creo que fue, o al monte. Otros dicen que con una sola oración basta, ¿cierto? No más, es suficiente. Pues Dios lo conoce todo. Y como les decía ahora, a mí yo lo recibo cuando alguien lo manda y me da como, no digo lástima, pero me causa como ver la inocencia de las personas que mandan esta oración, la oración, y mandan esas oraciones prefabricadas. ¿Será que la persona piensa que con eso basta para que la oración sea eficaz? Y le dice además de eso, reenvíala no sé a cuántos, porque ahí sí, porque si no lo hace entonces falla.
Increíble. Para que una oración sea eficaz, en primer lugar dijimos, hay que conocer los planes de Dios. En segundo lugar, hay que enfocarse en Dios. Y lo tercero es, hay que dedicar el tiempo suficiente. Para que la oración sea eficaz, tenemos que dedicar el tiempo suficiente. Y aquí viene un desafío tenaz para nosotros, les digo. Porque algunos dirán, si es así, cerremos esto y vámonos, porque eso es muy tenaz, por no decir la otra palabra. Moisés nos enseña que es necesario pasar tiempo suficiente en la presencia de Dios. Inicialmente él ha estado por 40 días y 40 noches hablando con Dios, compartiendo con Dios, teniendo comunión con Dios. 40 días ha estado en la presencia de Dios. Y es ahí cuando, después de conocer lo que Dios va a hacer por su ira, que intercede por el pueblo. En el capítulo 24 de ese mismo de Éxodo, versículo 18, si ustedes van bien atrás, dice que ahí fue: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y ahí es donde el Señor le dice cómo es el tabernáculo, como el candelero, como el altar de bronce, como el atrio, como las vestiduras de los sacerdotes, todo usted lo va a leer, la fuente de bronce, todo eso lo dice ahí, ¿no? Hasta que llegamos al 32, que le dice, pero después de darte todas esas indicaciones, después de, no sabemos cuántos días lleva, pero ya va a completar 40, dice, quiero contarte lo que está pasando abajo. Pero lleva 40 días y 40 noches orando al Señor. Y es al final de esos 40 días y 40 noches que la oración de Moisés es eficaz, porque Moisés logra lo que dice el versículo 14, que Dios se arrepienta de lo que va a hacer a su pueblo. Entonces usted dirá, pastor, entonces usted está diciendo que para que mi oración sea eficaz tengo que orar 40 días y 40 noches en ayuno solo en la presencia de Dios. Yo no le digo que tenga que ser así exactamente, pero sí le animo a que usted evalúe cuánto tiempo está dedicando usted para estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo está dedicando usted para conocer los planes de Dios? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted para tener comunión con Dios? Ahora, yo le digo, de hecho hay una, digámoslo así, una disculpa que tenemos nosotros, porque no fueron muchos los que estuvieron 40 días y 40 noches orando al Señor. Uno dice, pero Jesús estuvo toda una noche. Bueno, hágalo una noche. Eso fue lo que Jesús estuvo toda la noche orando antes de nombrar a los discípulos. Una noche. Uy, pero es que de una noche a 40 días me quedo con una noche. Bueno, hágalo una noche por lo menos. Uy, pero es que una noche es mucho, pastor. No aguanto. Jesús dice que una hora. Pues entonces hágalo una hora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es el tiempo suficiente para orar para que una oración sea eficaz? ¿Cuánto es? Y vos le digo, usted va a la librería y va a encontrar que algunos dicen que oran 5 horas. No sé. Usted pregúntele al Señor, diga, Señor, yo quiero. No le diga, voy a ofrecerte esta hora. No. Dígale, Señor, yo quiero estar en tu presencia, Señor. Ayúdame a encontrarte, Señor, para poder orar eficazmente. Pero algo curioso sucede acá. Después de que sucede esto, versículo 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Y usted ya conoce el relato, ¿no? Viene y encuentra a esta gente en jolgorio, en fiesta, y agarra esas tablas y las vuelve miseria, porque la ira de Dios se le prendió a Moisés. Y Moisés se enciende en ira, destruye las tablas, y vea lo que dice después en el versículo 30 de ese mismo capítulo 32. Él les llama la atención, le dice, bueno, ustedes por qué han hecho esto y todo, ¿no? Versículo 30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés ha estado 40 días en el monte, 5. ¿Y qué dice? Me devuelvo para allá.
Ahora recuerden que él ya oró y el Señor que le dijo, listo, ya. 14 dice, y el Señor se arrepintió y decidió no. Pero cuando Moisés baja y ve la dimensión de lo que pasó, dice, ¿esto amerita qué? Volver. Yo necesito volver. No puede ser que yo me quede acá. Y ahí en ese versículo 30 en adelante lo encontramos intercediendo por el pueblo en la presencia de Dios. Capítulo 33, versículo 16. Todavía sigue en el monte, ¿no? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Sigue orándole al Señor. ¿Por quién? Por el pueblo. Aquí lo encontramos a Moisés. Y en el capítulo 34 sigue estando los segundos 40 días, versículo 5, y le dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Moisés subió otra vez a orar 40 días. Y al final de los 40 días, capítulo 34, versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos, las segundas tablas, ¿no? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Al final de los segundos 40 días, Moisés baja lleno de la gloria de Dios. Estuvo en la presencia de Dios hablando con él e intercediendo por el pueblo 40 días y 40 noches más, sin comer nada y sin beber nada. Para que nuestra oración sea eficaz, debe dedicarse el tiempo suficiente para estar en comunión con Dios, hablando con él, conociéndolo a él, conociendo sus planes. Solo así, no hay otra manera. Ahora, quiero hacer que nadie salga diciendo: en el encuentro dijeron que si usted no ora 40 días y 40 noches en ayuno, está perdido. No. Usted busque el tiempo suficiente. Pero claro es que el tiempo que se debe orar para cambiar los planes de Dios, para que la oración sea eficaz, no es ni 3 versículos, como dice ahí en el capítulo 32, y mucho menos 5 minutos. Tiene que ser tiempo suficiente. No es el tiempo, porque alguien dirá: pero entonces ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es necesario? No es el tiempo, es la intimidad con Dios, es la comunión con Dios. No es la oración instantánea que hoy, porque vivimos en una cultura instantánea que nos tocó vivir. No es la oración a la carrera, no es la oración prefabricada, no. Es dedicar el tiempo suficiente para que la oración sea eficaz. Con toda seguridad, todos deseamos que nuestras oraciones sean efectivas, ¿cierto? ¿Quién no? Porque por eso oramos, esperamos que la oración sea efectiva. Y en este año de la oración aprenderemos a orar como Dios quiere, que el Señor nos enseña, hay muchísimo para estudiar. Oraremos para que el nombre de Dios sea glorificado, y recordaremos que dice: santificado sea tu nombre. Oraremos para que sus planes se cumplan, venga tu reino. Y oraremos para que se cumplan sus promesas, hágase tu voluntad.
Si aceptamos el llamado de Dios a ser intercesores, a orar más, tendremos que dedicar más tiempo para subir a la presencia de Dios. Nosotros nos hemos propuesto orar los primeros domingos del mes, siempre llevamos varios años así, desde las 8 de la mañana, dedicar toda la mañana, digamos de 8 a 10, y después seguimos con el servicio. Hace poco empezamos a orar los miércoles por la mañana. Hay otros grupos que oran, ¿cierto? El grupo de intercesión, llegan temprano y oran. Queremos crecer en eso. Si queremos que nuestra oración sea… Ahora, quizás un detallito no menor. La oración de Moisés es ¿por quién? Por la nación. ¿Cuánto oramos nosotros por nuestra nación? No, pues es que no me queda ni para orar tiempo ni para orar por mí, menos para el presidente ese miserable. Ni no, por favor. ¿Quién va a orar por ese Aarón que se olvidó de lo que yo le digo? ¿Quién va a orar por Aarón? Porque el texto dice, se corrompieron. Esta es una nación corrompida que dejó de hacer lo que Dios dijo que hicieran. Esta nación donde usted y yo vivimos es una nación corrompida. ¿Qué hace alguien como nosotros frente a una nación corrompida? ¿Qué hace? Dedicar tiempo a oración, buscar los planes de Dios y enfocarse en el Señor. Yo siempre me pregunto, y perdón, vuelvo a decir esto, algunos hermanos míos que ponen cosas y cosas de política y en las redes, digo, ¿cuánto orarán por esto? Porque si usted no ora por eso, y yo estoy consciente de que hay cosas que son así, pero si usted no ora por eso, usted no debe poner cosas de esas. Porque lo que un hijo de Dios como nosotros debe hacer frente a una nación corrompida como esta, con dirigentes corrompidos, con políticos corrompidos, con cristianos corrompidos, ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué tal si oramos? Inclinen su rostro un momento. Señor, ¿cómo no darte gracias por tu palabra que es tan clara, Señor? Que es perfecta, Señor, que es tan viva, tan natural. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina. Gracias, Señor, porque esto que aprendimos con Moisés también lo recordamos en el Padre Nuestro que tú nos enseñaste. ¿Cómo orar eficazmente? Enfocándonos en tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a comenzar por lo menos a que antes de que pidamos algo en oración, siempre, Señor, nos aseguremos de que lo más importante no es lo que tú nos darás y lo que pedimos, sino que lo más importante es que tú seas glorificado, Señor, que tu nombre sea reconocido, que podamos darte honra y gloria a ti, Señor, con lo que nos das o con lo que no nos das, Señor. Gracias por enseñarnos a través de Moisés, Señor, que una oración eficaz, una oración correcta, Señor, es la que comienza, Señor, santificando tu nombre, Señor, buscando que tú seas santificado, sea tu nombre siempre. Señor, ¿cómo quisiéramos conocer tus planes? Y quizás nos has revelado muchas veces, pero no hemos sabido ni siquiera qué hacer con esos planes. Hoy nos recuerdas que tus planes, Señor, tú los revelas para que intercedamos, Señor. Señor, tú sabes cuánto tiempo dedicamos nosotros para orar. Obviamente, Señor, el desafío de hacer lo que Moisés hizo humanamente, Señor, te confesamos, Señor, que nos queda grande. Pero, Señor, míranos a cada uno de nosotros.
y enséñanos, motívanos, inquiétanos, anímanos, exhórtanos, incomódanos para que podamos, Señor, dedicar el tiempo suficiente para estar delante de ti, Señor, para tener intimidad contigo, Señor, para tener comunión contigo, para conocerte, para hablar contigo cara a cara, Señor. Señor, nos hemos propuesto este año crecer en oración, porque cuando estamos en tu presencia tú te encargas de todo, Señor. Nos preocupamos, Señor, por nuestras necesidades. Nos preocupamos, Señor, en orar por nuestra economía. Nos preocupamos, Señor, en orar por nuestra salud. Nos preocupamos en orar, Señor, por la iglesia, porque crezca la iglesia. Nos preocupamos en orar, Señor, porque haya maestros para los niños, porque haya más y más personas que dirijan la adoración, porque haya más personas que enseñen tu palabra. Pero, Señor, es solo a través de la oración, Señor, que todos esos ministerios se levantarán. Nos preocupamos, Señor, por todo lo que sucede en este país corrompido como Israel, y se nos olvida, Señor, que lo que tú esperas de nosotros es que te busquemos, Señor, en la intimidad y oremos, Señor, por esos dirigentes como Aarón que se dejan corromper. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Que ese sea el deseo nuestro de este año, de dedicar más tiempo, Señor, de sacrificar como vimos, Señor, hace 15 días, que para que tu presencia esté con nosotros tenemos que ofrecer sacrificio, sacrificar nuestro cansancio, sacrificar, Señor, quizás nuestros gustos para estar juntos, Señor, en oración. Señor, yo te pido desde ya, por este miércoles, Señor, donde oraremos por los hijos, Señor, por el domingo, Señor, que tendremos el primer domingo para dedicar esas 2 horitas, Señor, para orar. Señor, inquiétanos, muévenos, sedúcenos, Señor, para buscarte. Que juntos, Señor, podamos buscarte, Señor. Seguramente muchos lo harán en soledad, y qué bueno, Señor, pero igual, Señor, necesitamos estar juntos para buscarte. Ayúdanos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Quizás esta mañana vinimos con tantas peticiones, pero hoy queremos enfocarnos en ti, Señor, en ese Dios que es fiel, que es amoroso, que es refugio, que es fortaleza, que tú eres consolador, Señor, que tú eres quien haces maravillas, que tú eres, Señor, ese Dios que no cambia, y que podamos descansar, Señor, como dijo Jesús, que antes de que oremos tú ya conoces nuestras necesidades, Señor. Por eso en esta tarde ya nos enfocamos, Señor, en pedir, Señor, que tus planes se hagan, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, que tu nombre sea santificado, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos consagrar este año de la oración para crecer en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer. Todos necesitamos oración, Señor. Muchas personas a nuestro alrededor necesitan que oremos por ellos, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, a interceder por ellos, a pedir por ellos. Gente que no te conoce, pero que necesita de ti. Gente que nosotros conocemos y que sabemos que necesitan de ti. Y que tú, Señor, esperas y demandas de nosotros que los traigamos, Señor, delante de tu presencia. Así como hacía el sacerdote que entraba, Señor, con el efod, con la diadema, Señor, con los nombres de los hijos de Israel escritos para memoria delante de tu presencia, Señor. Tú has dicho que somos un pueblo de sacerdotes y de gente santa, Señor. Y tú esperas de nosotros que traigamos, Señor,
las necesidades de otros delante de tu presencia, sabiendo que tú te ocupas de las nuestras, Señor. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cómo no honrarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Tu palabra que es tan clara, Señor, tan perfecta. Señor, te cantamos, te adoramos, Señor, te exaltamos y honramos tu nombre.